Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Efectivamente, y nos conectamos ya en esta mañana con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida una vez más, qué gusto. Mucho gusto para mí estar con ustedes como siempre aquí compartiendo esta hora de Pa'lante, mi gente, a través de Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar repasando... Un tema muy importante, abogada. Sí, muy importante. Hoy lo vamos a estar repasando, que es el tema de la determinación de buena fe para aquellas personas que son solicitantes de estatus U o aquellas personas que están pensando a lo mejor hacer su trámite de estatus U. Pero como siempre, antes de entrar a la programación de hoy, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, el año pasado estuvimos hablando sobre un cambio que inició en junio del 2020 del gobierno para aquellas personas quienes están esperando alguna noticia sobre su trámite de estatus U, o aquellas personas que a lo mejor ahora estén empezando su trámite de estatus U, quieren saber, bueno, cuál es el proceso para por lo menos conseguir mi permiso de trabajo. Y dado a los atrasos en solicitudes de estatus U, principalmente por lo que es el agotamiento de la cuota anual de tan solo 10,000 visas U, USCIS en junio del 2021 actualizó el manual de políticas con respecto al proceso que seguirá para determinar si un solicitante para el estatus U es elegible a recibir un permiso de trabajo por el periodo de 4 años antes de ser puesto en lista de espera. Anteriormente, el gobierno demoraba de 3 años y medio a 4 años, a veces hasta más, para considerar la solicitud de estatus U y entonces en ese momento determinar si el solicitante debería ser puesto bajo un proceso de acción deferida y concedido un permiso de trabajo, lo cual en ese entonces solamente era válido por un periodo de 2 años. Ahora, bajo esta nueva política que fue anunciada en junio del 2021, el gobierno emprendió lo que es un proceso de determinación de buena fe, o sea, es totalmente un proceso nuevo en casos de estatus U, y el propósito de la medida es evitar las largas esperas en otorgarles un permiso de trabajo a los solicitantes para el estatus U. Ahora, esto no quiere decir que si hoy una persona aplica para el estatus U, en cuanto ya tenga las huellas dactilares puestas, enseguida va a recibir un permiso de trabajo. De todas maneras, hay esperas, pero por lo menos el gobierno está tratando de ocuparse en revisar las solicitudes y las evidencias para determinar si el solicitante se merece que el gobierno ejerza esa discreción favorablemente, y le enviaría entonces al solicitante de estatus U lo que es una carta indicándole que o notificándole que califica para la determinación de buena fe. Y entonces las personas que ya tienen una solicitud para el permiso de trabajo que esté pendiente con inmigración, entonces en realidad no necesitan hacer absolutamente nada. Al tomar una decisión favorable, el gobierno entonces va a otorgarle el permiso de trabajo por un periodo de 4 años. En casos donde a lo mejor el solicitante no tenga pendiente una solicitud para el permiso de trabajo, algo que era común en tiempos atrás cuando primero empezó este programa, o sea, en muchas solicitudes se iban sin el permiso, la solicitud del permiso de trabajo, simplemente porque ese era el proceso a seguir en ese entonces. Y en esos casos donde no existe una solicitud de permiso de trabajo pendiente, el solicitante debe esperar recibir una notificación del gobierno que le indique que ha sido concedida la determinación de buena fe. Al recibir esa notificación, entonces es cuando será invitado para someter la solicitud para el permiso de trabajo. Ahora, muchas personas que llaman a nuestra oficina quieren saber, o sea, si califican o no para la determinación de buena fe. Y en realidad eso es una determinación que el gobierno tiene que llevar a cabo, o sea, en su evaluación. Y dentro de esa evaluación, lo que el gobierno va a estar mirando o considerando
es que la solicitud para el estatus U no sea considerada una solicitud fraudulenta. O sea, es muy importante. Ellos van a estar revisando la certificación que fueron otorgados por la orden pública. También la solicitud debe estar completa y la persona debe de haber cumplido con los requisitos evidenciales iniciales como la certificación de la orden pública, ese es uno, la declaración del solicitante y los chequeos de seguridad deben también estar finiquitados y los resultados deben haber sido recibidos ya por el gobierno. También el solicitante para el estatus U tiene que demostrar que está viviendo en Estados Unidos para ser considerado para la determinación de buena fe y para ser concedido esa acción deferida. Muchas personas nos llaman porque son personas quienes están aplicando en carácter principal para el estatus U porque fueron la víctima principal tal vez y tienen personas que son dependientes o podrían ser dependientes y tal vez derribar el beneficio de estatus U pero que están viviendo en otro país, los derivativos. Y esas personas no serían consideradas para la determinación de buena fe, tampoco serían otorgado un permiso de trabajo, obviamente porque todavía están en su país natal y están en espera de que la persona principal sea concedida el estatus U para que entonces puedan emigrar luego aquí a Estados Unidos como derivativos. Si los familiares calificativos que están aquí en Estados Unidos y los derivativos están aquí también en Estados Unidos, esos familiares calificativos como personas principales del proceso de estatus U, si es otorgado a esa persona la determinación de buena fe, los derivativos no quiere decir que automáticamente van a ser otorgados el permiso de trabajo. O sea, esas personas tienen que contar obviamente con una solicitud para el estatus U propiamente archivada con el gobierno, también deben de demostrar que existe la relación familiar calificativa y también deben de pasar sus propios chequeos de seguridad que son requeridos bajo este proceso de estatus U. Personas quienes a lo mejor no son consideradas elegibles para una determinación de buena fe y no entonces recibirán ese permiso de trabajo por los 4 años. Son personas que a lo mejor son considerados un riesgo para la seguridad nacional o seguridad pública. Estas personas no serán consideradas para la determinación de buena fe. El gobierno ha publicado, cuando hizo este cambio en junio del 2021, publicó una lista no exhaustiva de delitos que tal vez hacen que la persona solicitante de estatus U sea inelegible para esta determinación de buena fe y como ejemplo, son personas quienes han tenido algún delito severo, asesinato, violación sexual, abuso sexual, ofensas que involucran armas de fuego, materiales explosivos o armas destructivas, ofensas relacionadas a la trata de personas, esclavitud, servidumbre involuntaria, asalto agravado, ofensas relacionadas a la pornografía infantil, fabricación o distribución o venta de drogas o narcóticos. El gobierno en estos casos, como en muchos casos de inmigración, tiene discreción amplia en determinar si el historial penal del solicitante para el estatus U tiene alguna indicia, ¿verdad?, de poner en riesgo la seguridad nacional o pública. Y la evaluación incluye lo que es el récord de arresto. Aún no exista una convicción, so tenemos que tomar eso en cuenta, que aunque la persona a lo mejor haya sido absuelto de todos los cargos, el gobierno siempre va a mirar el historial penal de la persona, los arrestos que ha tenido. Ahora, desafortunadamente no hay un plazo de tiempo definido que indique cuánto tiempo el gobierno se demorará en revisar las solicitudes pendientes para tomar esa determinación de buena fe. Esa es una de las preguntas que con frecuencia nos hacen. ¿Cuánto tiempo para que yo reciba esta determinación de buena fe? Tal vez, y la respuesta honesta que le tenemos que dar es que no sabemos. O sea, el gobierno está trabajando en solicitudes que están bien atrasadas. Y tampoco podemos garantizarle que será la persona otorgada esa determinación de buena fe. Y aunque así sea otorgada esa determinación de buena fe, no hay ninguna garantía que después el estatus U sea aprobado, porque esto es una determinación preliminaria y solamente está mirando que la solicitud esté completa, que no haya fraude en la solicitud y que haya pasado sus chequeos de seguridad, entre otros requisitos. Pero si a lo mejor dentro del tiempo que está pendiente esa solicitud de estatus U hay alguna cosa que se presenta en el caso o la persona ha cometido algún delito que ahora trae en cuestión lo que es el buen carácter moral de la persona o la inelegibilidad de la persona para este proceso, a lo mejor el gobierno puede denegar lo que es la solicitud de estatus U o puede pedir más evidencias
puede pedir que se haga una enmienda al perdón que se ha sometido de las bases de inadmisibilidad. O sea, y por esta razón es muy importante que personas que están con estatus pendiente, si han tenido algún inconveniente desde que hicieron su solicitud o no divulgaron algo a su abogado, que se comuniquen con su abogado para que a lo mejor, si es necesario, se hagan las enmiendas necesarias a la solicitud del perdón. Mucha información. Ahora, abogada, yo sé que tal vez es como retroceder un poquito porque entendemos que la visa U ha sido un camino que las personas han tomado después de haber sido víctimas de un crimen violento. Hasta ahí, pues nos queda bastante claro. Ahora, con este cambio que alborotó a mucha gente de que, oye, pues entonces ahora como que por esa determinación de buena fe están dando permisos de trabajo, que para miles de inmigrantes un permiso de trabajo es tremendo paso, es algo que te permite sacar tu licencia. Ahora, podemos analizar un poquito lo que es buena fe, porque es más hasta la frase, muchos dicen, pero es que yo soy una buena persona, o sea, yo soy buena, yo tengo fe, o sea, piensan que es algo que se determina sobre su persona, pero aclarando un poquitito, unos cuantos segundos, si nos aclara, porque uno dice buena fe, pues yo soy buena gente, soy mamá, soy papá, soy persona seria. No es buena fe que tenga la persona. Buena fe es que, abogado, o sea, que el caso parezca tener méritos. ¿Nos explica un poquito? Exacto, le has dado ahí mismo al punto, es que cuando el gobierno está revisando estos casos de paso preliminario, está mirando que esa solicitud no tenga indicios de fraude, que la persona haya hecho esa solicitud y que sea considerada de buena fe, quiere decir que el caso tiene mérito, que no existe fraude a primera vista, a primer repaso del gobierno, que la persona haya cumplido con los requisitos estatutarios, o sea, y evidenciales, y que haya ya completado los chequeos de seguridad y que el gobierno haya recibido esos chequeos de seguridad y que no haya ninguna indicia que la persona ha cometido algún delito o es una persona que pone a riesgo la seguridad nacional. Eso es lo que el gobierno está mirando, ¿verdad? No es que la persona se considere una persona de fe, que sea una persona de buen carácter moral, es que la solicitud a primera vista cumpla con los requisitos y que no haya ninguna indicia de fraude. Eso es principalmente lo que el gobierno va a estar mirando. Y estuve leyendo esta mañana un reporte de un audit. Una auditoría que hizo una oficina gubernamental independiente de inmigración sobre los casos de estatus U y entre ellos sonaron una alarma de que encontraron fraude en bastantes solicitudes de estatus U. Aparentemente las certificaciones es lo que donde más fraude encontraron. Por ejemplo, personas que a lo mejor han firmado la certificación y el gobierno no se dio cuenta que no era un oficial autorizado para firmar la certificación de la orden pública. El gobierno a lo mejor hasta aprobó los casos o hay en estos momentos algún movimiento interno del gobierno para revisar solicitudes. Ok, muy importante porque la gente pensará, pues es que si es sobre mi persona, me siento alguien que sí califico, entonces hay que ser claros con eso, porque igual como yo sé del caso de una persona conocida que inventó un crimen, al parecer trató de aprovecharse y lamento mucho decirlo porque pues de que hay abogada. Esta persona se puso de acuerdo con otra persona conocida, dijo, mira, voy a proporcionarme unos cuantos golpes o ayúdame para parecer que me golpearon y voy a decir que me golpearon afuera de mi trabajo. O sea, se inventó la historia completamente. De hecho, la policía fue llamada, hizo un reporte como al día siguiente, según dijo que, pues, le dijo a las autoridades. En fin, la cosa es que nunca se pudo comprobar ese crimen. De hecho, la metieron en problemas por false statements. O sea, la policía determinó que según lo que ella platicó, buscaron en cámaras, se les olvida, yo creo, a la gente abogada, que hay cámaras de vigilancia en muchos lugares y donde ella dijo que ocurrió el crimen, realmente no pasó nada y determinaron que ella estaba mintiendo. Esto es muy, muy serio. De hecho, terminó arrestada. Creo que le pusieron un nivel felonía, pero para que la gente entienda que no basta con nada más decir, pues me golpearon. Es toda una serie de protocolos que hay que seguir y psiquiatra y psicólogo y todo lo demás, ¿no? Colaborar con las autoridades más, no mentirles. Exacto, porque si abren una investigación, o sea, uno de los requisitos es que la persona continúe siendo disponible a las autoridades para la investigación del crimen. Donde a lo mejor la persona está mintiendo sobre lo que ha ocurrido, no ha ocurrido nada y como en el caso que acabas de explicar,
O sea, ahí va a ser difícil que la persona pueda continuar echando esas mentiras cuando en realidad no hay ninguna prueba. Las cámaras, como acabas de explicar, de seguridad, no demuestran que ocurrió absolutamente nada. Estaban funcionando las cámaras en el momento. Eso ahí sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, no jugar con esto porque no solamente eso, Brenda, que, o sea, llama en cuestión lo que es el carácter de la persona, moral de la persona, ¿verdad? Exacto. Y que también la persona pueda tener problemas con la justicia, como en el caso que acabas de dar el ejemplo. Sí. Pero también tenemos que demostrar que sí hay personas que han sido víctimas de delitos severos, que sí meritan ser concedidos este beneficio. Y si hay personas que están cometiendo fraude, están haciendo sus solicitudes, entonces son personas que están añadidas a esa lista de espera, atrasando a las víctimas verdaderas en poder recibir el beneficio. Y es verdad que este tipo de fraude, abogada, pone en duda las solicitudes y le resta credibilidad a los que de verdad han sido víctimas de crímenes de violencia. Ahora, uno de los aspectos de la visa U, abogada, que creo que usted hoy tocó un punto de la ¡ping! Se activó una alarma, como que mi radar dijo, wait a minute. No recuerdo que se haya hecho una mención específica de esto en particular que usted mencionó y lo voy a traer a colación. En el momento en el que alguien dice, ok, voy a hacer mi solicitud, yo fui víctima y es legítimo, ¿no? Crimen de violencia. Yo creo que no todo el mundo ha contemplado, ¿a poco si yo califico para una visa U? ¿Cómo se puede beneficiar un familiar mío que está en mi país? O sea, increíble. Si una mujer, digamos, una madre, se vino a este país a sacar adelante a sus hijos que los dejó en Guatemala o en México, donde sea, y esa mujer es víctima de un crimen y sus hijos nunca se los trajo, ¿hasta qué punto o qué alcance tiene la visa U de esa mujer aquí inmigrante con sus hijos allá en su país? O sea, sí, definitivamente se puede hacer una solicitud para las personas que están fuera de Estados Unidos, o sea, para poder derribar lo que es el beneficio. Obviamente el proceso va a ser diferente porque la persona se encuentra fuera, hay que hacer un proceso a través del proceso consular para que la embajada llame a la persona a una cita y entonces le conceda la visa U, que es diferente al estatus U. El estatus U se consigue aquí dentro de Estados Unidos, la visa U se consigue para las personas que están fuera de Estados Unidos. So, si la persona califica como derivativo de la persona principal, un hijo menor de 21 años de edad, en el momento que la persona principal, el padre principal, someta la solicitud, ese hijo podría calificar a una visa U siempre y cuando la persona principal le otorguen el estatus U. Hay varios requisitos, de esto hemos hablado previamente, creo que hay hasta un blog y un podcast que hemos hecho anteriormente en nuestra página de web sitio referente a los derivativos, lo que es el beneficio que pueden lograr, cómo es el proceso. Les voy a invitar que nos visiten en la página de web sitio de Vasquez and Sherry PC, vayan ahí al tab donde dice blog y pueden poner estatus U, hay una multitud de información sobre todo lo que se trata de estatus U. Excelente, excelente. Ahora, abogada, hablando de ambos lados, ¿no? Obviamente de lo bueno, de lo malo, si le dan a la persona su permiso de trabajo bajo lo que es la determinación de buena fe, ok, tu solicitud parece tener todos los requisitos en orden, todo parece estar bien. Yo sé que podrían haber muchos factores que digan, ok, el gobierno al final dijo, no, ¿sabes qué? No te la podemos aprobar. De ser el caso, porque tenemos que hablar siempre también el worst case scenario, en el peor de los casos, la persona ya tiene su permiso de trabajo y algo pasa, sale algún dato que no se contempló y le dicen, no está aprobado el caso. ¿Qué sucede? O sea, te quitan o el permiso de trabajo, ¿cuánto dura válido? ¿Te ponen en deportación? What happens? I mean, me negaron la visa U o determinaron que hubo alguna anomalía. What happens after that? Casi siempre cuando el gobierno tiene la intención de denegar un estatus U o necesita más evidencias para poder tomar esa determinación, si lo aprueba o lo deniega, la persona va a recibir algo que lo va a poner como en notice, lo va a alertar a que el gobierno o está pidiendo más evidencias de este punto. Puede ser de un delito que cometió la persona o de una base de inadmisibilidad, por ejemplo, una declaración de ciudadanía estadounidense falsa, puede ser una de las bases que a lo mejor no incluyó, pero que el gobierno se ha dado cuenta que a lo mejor hay alguna indicia en el historial penal de la persona. Entonces, en esos casos, el gobierno va a mandarle a la persona una notificación indicándole que necesita más evidencias
casos o que tiene la intención de negar el caso por X razón y le va a dar una oportunidad a la persona de refutar las posibles razones de denegación del estatus U. Ahora, si eventualmente el caso de estatus U es negado, entonces el permiso de trabajo en el momento de la denegación del estatus U ya no es válido por operación de ley. Oh, wow. Pues bueno, por lo menos dentro de esa posibilidad un poquito preocupante, queda lo que usted dice de que, well, te van a dar la oportunidad, te van a alertar de que, hey, antes de que esto se te deniegue, verifica esto y esto y esto, they give you a chance, te avisan para que se pueda tal vez corregir información. Correcto, sí, casi siempre, y específicamente cuando estamos hablando de la visa U, casi siempre vamos a recibir algo, ¿verdad? Que nos diga, ok, el gobierno está a lo mejor dudando de este factor en el caso, de la elegibilidad de mi cliente por esta razón. Ahora, si llega ya una denegación final, entonces se podría apelar a la Oficina de Apelaciones Administrativas la decisión de la denegación del caso. Pero con muy poca frecuencia hemos visto denegaciones de casos de estatus U. Tiene que ser usualmente en casos donde la persona que está solicitando el estatus U tal vez es una persona que tiene un historial penal bastante severo y dentro de ese historial penal la persona a lo mejor ha cometido crímenes de violencia él o ella mismo. Y en esos casos ya el gobierno a lo mejor podría ser la decisión menos favorable. Sí, es cierto. Pues bueno, contemplando todas las posibilidades, no hay como tener la asesoría. Por ejemplo, ustedes como bufete legal son los que están encargados de recibir todo tipo de notificaciones. Hay que cambiar algo. También sabemos que en otros programas, abogada, usted misma nos ha dicho que hay ocasiones en donde alguien dice, no, es que yo tuve un caso, por ejemplo, en California, y hacen el FOIA y el FBI background y no aparece. Y la gente a veces se siente frustrada porque, abogada, a veces simplemente un arresto que tuvo una persona cuando tenía 19, 20 años, hoy esa persona tiene 30, 35 años y por algún motivo no le sale, you guys can't find it. También eso te puede provocar algún tipo de interrupción en tu caso y que no es ni siquiera tu culpa que no aparezca en tu récord criminal. Right, y casi siempre en esos casos vamos a hacer todo lo posible por conseguir, o sea, la disposición del caso, aunque no aparezca en el FBI background check, vamos a indagar con el cliente, ¿verdad? Y también vamos hasta hacer un chequeo de lo que es el criminal history check en el estado, de todo el estado, no federal, pero ya entonces más local, para ver si algo aparece. Por ejemplo, aquí en Georgia, si mi cliente me dice fue arrestado por un DUI y no aparece en el FBI, pero de todas maneras lo que vamos a hacer es un GCIC del estado de Georgia, el historial del estado de Georgia, y a lo mejor ahí sí aparece. Si no aparece, entonces vamos a indagar, ok, ¿en qué condado sucedieron los hechos? ¿Se recuerda haber ido a corte? Vamos a hacer una indagación para ver si entonces podemos empezar a averiguar dentro de las cortes, ya sea la corte municipal, estatal, si fue una felonía, ¿me entiende? ¿En qué jurisdicción de corte tendríamos que a lo mejor averiguar con los nombres o el nombre, la fecha de nacimiento que el cliente se recuerda haber dado para ver si existe algún record? Si no existe el record, entonces lo que tenemos es que presentar, siempre tenemos que divulgar la información, presentar el FBI background check donde dice que no hay record, el GCIC o el estatal local donde tampoco aparece nada y una carta de la corte donde la persona se recuerda haberse presentado. Si esa carta dice no hay record o a lo mejor ya no existe el record porque ha pasado mucho tiempo, es lo mejor que podemos hacer en el caso, pero por lo menos entrar al proceso con las manos limpias, divulgar la información y dar la inmigración lo más que podamos de los esfuerzos que hemos hecho para conseguir esa información. Muy bien. Pues importante analizar todas las posibilidades y sobre todo el hecho de que ustedes hacen lo más posible para que sea transparente, para que no quede algún detallito por ahí sin tomar en cuenta. Estamos al aire. La abogada Bárbara Vázquez, hoy, pa'lante mi gente, uno de los temas más solicitados y con más preguntas porque es una situación que todavía es muy, muy activa. Lo de la visa U, abogada, muy fluido, todo que tiene que ver con un cambio. Y oye, yo supe que mi vecino, que ya, que esto, que el otro, estamos en vivo, 776-86-3424, líneas abiertas para las llamadas telefónicas siempre con prioridad. Pues yo aquí tengo un par de preguntas, abogada, que vienen de uno por mensaje de Facebook. Si quiere, empezamos de una vez. Sí, adelante.
Muy bien, aquí nos pregunta Eric a través de Facebook, dice, tengo una pregunta para la abogada, yo tengo un hijo que ya ahorita estaría cumpliendo 16 años, él nació en California, pero mi ex esposa se fue con él de nuevo para México y él ha estado allá desde que tenía 2 años de edad. ¿Habrá forma de que él me venga a visitar o que venga a los Estados Unidos? Yo soy indocumentado y vivo aquí en Georgia. So, es un padre biológico, el muchachito desde hace 14 años nació en California, pero él vive en México. ¿Puede venir ese niño a visitar a su papá? O sea, el niño ciudadano estadounidense, lo que aquí importa es que el niño tenga los documentos apropiados para poder entrar a Estados Unidos, demostrar que tiene los documentos migratorios necesarios. Y en este caso sería cuestión de visitar o que la madre visite a la embajada americana en México y averigüe para sacarle, si es que no tiene todavía ese niño un pasaporte estadounidense, sacarle esos documentos para que entonces pueda venir a visitarlo aquí a Estados Unidos al padre. Tal vez es cuestión de conseguir que la madre también esté dispuesta a dar una autorización para que el niño pueda viajar, ya sea con un familiar o ya teniendo los 16 años, averiguar con la aerolínea si ya el niño está en edad para poder viajar por su cuenta sin una autorización o sin que tenga una supervisión durante el vuelo. Todas esas cosas son preguntas que tienen que averiguar la respuesta, pero lo principal es que el niño tenga los documentos requeridos. El niño ciudadano no le van a rechazar la entrada a Estados Unidos siempre y cuando tenga los documentos para viajar. Claro, obviamente al tener 16 años, la mamá le podría ayudar, digamos, desde México a realizar algunos trámites, porque no es nada fuera de lo común, abogada Bárbara, que personas que sus hijos nacen en los Estados Unidos, pero al poco tiempo se crían en el país de papá o de mamá, no les quita su ciudadanía. No hay nada que tengan que hacer excepto que prácticamente asegurar que cuenten con un acta de nacimiento, ¿verdad? De comprobante de que nacieron de este lado. Y donde se complican a veces estos casos es, por ejemplo, si la señora dio a luz en un lugar muy cercano a la frontera con México y a lo mejor por una partera, un midwife, y cuánto tiempo duraron antes de registrar el nacimiento del niño. Si, por ejemplo, el niño nació y se demoraron 1 año, 2 años para registrar el nacimiento del niño en Estados Unidos, entonces eso puede traer en cuestión, en duda, que el niño nació aquí en Estados Unidos o que a lo mejor el acta de nacimiento del niño sea un acta válida y no fraudulenta. Exacto, más que nada. Pues bueno, obviamente consultar con un experto si hay algunos protocolos que hay que seguir. Ahora sabemos que hoy en día ya no basta con que una persona tenga un acta de nacimiento porque pues se puede prestar a muchos fraudes, ¿no? O sea, no basta con que pues él tiene su acta, pero hay que buscar pasaporte americano y que se puede ser incluso de allá del lado mexicano. Correcto. Y ayer recién estuve mirando un correo electrónico que me causó, mucha alarma de uno de nuestros colegas que básicamente publicó que tiene un cliente que está ahora saliendo para Ciudad Juárez a la cita para la visa de inmigrante, o sea, la residencia. La persona está casada con una persona nativa de Puerto Rico, estadounidense, y el esposo le notificó al abogado que en el 2010 Puerto Rico básicamente invalidó todas las partidas de nacimiento de personas que hayan nacido antes del 2010 porque hubo un fraude enorme en las partidas de nacimiento, y le notificó públicamente a todas las personas de Puerto Rico que tenían que sacar un acta nueva. What? Y entonces que eso ahora se está demorando por lo menos 90 días cuando una persona la solicita, 90 días para que le llegue la nueva partida de nacimiento. Para que vean que siempre, ¿me entienden? El gobierno puede llamar en duda si algo así, un fraude grande ha sucedido dentro de lo que es el Departamento de Vital Records, o si en el caso, como el ejemplo que le di, de las personas que dan a luz por midwives, por parteras, el registro del nacimiento del niño, cuando sucedió, todas estas cosas pueden causar dudas al gobierno estadounidense. Sí, cierto. Ok, pues aclarando, damas y caballeros, porque de qué pasa, pasa, y a veces tenemos una de las cosas que necesitamos y nos faltan otras cuantas. Dice por aquí Guadalupe, buenos días, dice, mi hijo llegó a los Estados Unidos en el 2007, vino de México, llegó de 14 años. ¿Hay forma de que él arregle papeles? Él no calificó para el DACA. ¿Será que algo puede hacer? Él hoy día quisiera tener un mejor trabajo. Bueno, llegó en el 2007.
Okay, si llegó en el 2007 de 14 años, seguramente llegó después de la fecha límite, Ah, que sí, fue el cierto. 15 de junio del 2007, o sea, de residir aquí en Estados Unidos por lo menos desde esa fecha. No, ya. O tal vez no se graduó de la high school. Puede haber muchas diferentes razones Sí, por las cuales no calificó para el DACA. Pero tendríamos que ver si a lo mejor la situación del hijo ha cambiado, la situación matrimonial, si en el 2007 tenía 14 años, ya para estas fechas ya es una persona de edad, a lo mejor se ha casado, a lo mejor a través de matrimonio. Para ujú. poder contestar la pregunta, en realidad necesitaríamos una consulta formal con el hijo directamente para analizar a ver si hay alguna manera de poder legalizar su estatus. Sí, por supuesto, por supuesto. Seguimos hoy la línea de texto 770-927-8015. Muchísimas gracias. Aquí dice Luna, ¿le puedes preguntar a la abogada si se necesita un perdón para la cuestión de la visa U o solamente para residencia? No, cuando la persona aplica para la visa U, tiene que someter un perdón de cualquier base de inadmisibilidad que ha tenido la persona. Por ejemplo, entrada indocumentada a Estados Unidos con salidas o entradas múltiples que hace que se desate un castigo permanente, representación falsa al gobierno, el haber traído un hijo a Estados Unidos de manera indocumentada. O sea, hay muchas bases de inadmisibilidad que el estatus U perdona, pero es de suma importancia que la persona pida el perdón dentro del proceso de estatus U. Si Sí. su estatus U todavía está pendiente y no ha solicitado ese perdón, debe de hacerlo ahora, antes de que el estatus U sea adjudicado, porque el gobierno puede atrasar su caso, puede pedirle que someta el perdón, lo cual va a atrasar el caso, y también puede negar el caso porque tiene bases de inadmisibilidad que no ha solicitado sean perdonadas. Claro, es cierto. Pues bueno, hay que tomar en cuenta esto. Siguiente pregunta dice, mi hermana estuvo 3 meses en un centro de detención en la frontera con Texas, vino de Guatemala, tiene 24 años. Ella fue de vuelta a México, pero la pregunta es, como somos guatemaltecas, ella podría pedir algún tipo de ayuda, sigue ahora en México, no quiere volver a pasar para no terminar otra vez detenida, ya que pasó una experiencia muy mala. ¿Hay alguna ayuda para ella? Oh, wow. Guatemalteca, pero que ahora sí que estuvo en un centro de detención y la volvieron a mandar, pero para México, no se la llevaron para Guatemala. Right. A lo mejor tiene algo que ver con el Remain in Mexico Policy del Oh, sí. gobierno estadounidense, muchas cosas que tendríamos que evaluar. Si a lo mejor ella está en espera en México de que pueda tener lo que es un proceso para poder solicitar el asilo político aquí en Estados Unidos. Son muchas cosas que tendríamos que indagar, pero honestamente le digo que en estos momentos no vale consultar con nosotros referente a casos de asilo político porque no los estamos tomando. Preferiblemente, si quiere, le podemos dar una recomendación, llaman a la oficina y le podemos referir a un abogado que tal vez le pueda ayudar. Perfecto. Consulta directamente 678-303-0018 y digamos, no es la primera vez, a mí me tocó también una vez una familia dijo, pero ¿qué hago? Porque mi esposo es, creo que en este caso el señor era de El Salvador y lo deportaron para México y dice, ¿no podrán darle algún alivio por un mal manejo de migración? I'm like, no tengo ni idea que cuando a un salvadoreño lo deportan, dizque para México, y le pregunté, le dije, ¿estás segura? Porque tenían que cerrar un caso aquí en Gwinnett, por lo cual lo deportaron, pero nomás lo mandaron para México. Dice, pero es que nosotros somos del Salvador y que él sufrió mucho allá. And I'm like, bueno, para muchos sería una bendición que en vez de mandarlo a El Salvador, lo pongan en México, pero también igual cuenta como una salida, o sea, él fue deportado, aunque haya sido al país equivocado, pero pensaban que se podía buscar algún tipo de ayuda o algún beneficio por el error de inmigración. Pero a veces no es error de inmigración. A veces con mucha frecuencia lo que vemos es personas que llegan, vamos a decir, a la frontera y dicen que son nativos de México para que puedan beneficiarse y no ser regresado tan lejos, ¿verdad?, a su país natal y que sean regresados simplemente a México para entonces ellos poder hacer un nuevo intento de entrar a Estados Unidos de manera indocumentada. En esos casos, obviamente, tenemos el hecho de que en un futuro eso podría ser considerado como una representación falsa, dependiendo en el proceso migratorio que esté llevando a cabo la persona. Sí, sí, es verdad, listo. Pero digo, no hay un beneficio que No, digamos, ay, por nuestro error te vamos a dar papeles ahora. no. Ok. Tengo una pregunta aquí que viene en la línea de textos. Lo que sí, nomás le pregunté que en qué condado fue, pero asumiendo que fue aquí en Georgia, dice, hola abogada, mi nombre es Rita. A mí me asaltaron 4 veces
en la tienda donde yo trabajaba del 2001 hasta el 2005. La última vez que me asaltaron, me robaron mi carro. Eso hace como 6 años. Todavía yo aplicaría para una visa U. Y le pregunté que en qué condado fue, pero como el número es de Georgia, asumiendo que aquí fue en Georgia, pero 4 veces asaltada en un espacio de 4 años y la última vez hace 6 años. Y dice que fue en DeKalb, ahora me contestó. Ok, tal vez por el delito que sufrió hace 6 años podría ser que consideren otorgar una certificación. Tendríamos que ver el reporte de la policía, si fue un robo a mano armada cuando le quitaron el auto, si simplemente fue un robo del auto y ella estaba ocupada en su labor en la tienda. Entonces no es probable porque no hay ningún delito de violencia, simplemente fue un robo. Sí. Pero si ella a lo mejor estaba por entrar a su auto porque a lo mejor iba a hacer una diligencia o ya se iba, ¿verdad?, a su casa, y en ese momento llegaron y la asaltaron, la apuntaron con un arma de fuego, por ejemplo, y le quitaron el carro, entonces eso sería un asalto o robo a mano armada, un carjacking también posiblemente. Son delitos de violencia y tal vez vale la pena por lo menos tener una consulta formal con un abogado, conseguir ese reporte de la policía de lo que sufrió hace 6 años y ver si la orden pública de DeKalb County quisiera otorgar la certificación. Yo siempre le explico a las personas en esta situación cuando hacen consulta con nosotros que no podemos garantizar en ningún condado que la orden pública le va a otorgar la certificación, pero si es la única posibilidad a una legalización que tiene la persona, entonces a veces considero que vale la pena hacer el esfuerzo de pedir esa certificación, y si no la otorgan, entonces lo que la persona pierde en realidad es el dinero que invirtió para los costos de abogado. Pero si sale con suerte y le aprueban la certificación, entonces se le abre el camino a la persona a una posible legalización, aunque no va a ser muy rápido, pero por lo menos es una opción que tiene para poder lograr residencia en un futuro. Oh, wow. Muy bien, muy bien. Seguimos con la pregunta. Esta viene de parte de Silvia. Dice, buenos días. Nuestra hija mayor cumple 21 años en febrero del año que entra. So exactly a year. Dice, ¿cuánto tiempo antes tenemos que preparar el caso de la petición para mí y para mi esposo? Dice, y hasta eso, ¿cuánto se está demorando? Pensamos poner como el pariente calificativo a mi suegra. Mi suegra es ciudadana, pero como se tarda tanto, mi esposo y yo queremos hacer la petición por medio de nuestra hija. So, en un año la hija cumple 21. Como qualifying relative van a usar la suegra aquí de Silvia. ¿Cuánto se está tardando y con cuánto tiempo de anticipo deben preparar todo? Ok, muy interesante la pregunta. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un hijo como en esta situación que va a cumplir próximamente la edad de 21 años de edad, y ya hemos evaluado el caso. Aquí es la diferencia, que a lo mejor la señora Silvia todavía no ha tenido una evaluación con un abogado sobre su caso. El paso principal en este caso es hacer una consulta formal para ella y para su esposo para determinar si hay algún impedimento en cualquiera de los dos casos a proceder con el proceso a través de la hija. So, en el caso si vamos a decir ya tenemos la consulta y determinamos elegibilidad, entonces nosotros le decimos, bueno, como unos 3 o 4 meses antes de que el hijo cumpla los 21 años de edad, es buena idea empezar por lo menos a hacer los trámites, pero no se puede entregar la solicitud de inmigración hasta que ya el hijo haya cumplido los 21 años de edad. Eso es un punto muy importante. En este caso, la señora Silvia, cuando hace esta pregunta, también presenta que van a utilizar a la suegra como el familiar calificativo, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, Silvia entró a Estados Unidos de manera indocumentada o se quedó más tiempo de lo que le otorgaron a la señora Silvia aquí en Estados Unidos, entonces hay que ver si ella va a necesitar lo que es un perdón de presencia indocumentada, y la suegra no va a ser el familiar calificativo para propósito de Silvia. Una suegra no puede ser ese familiar calificativo. Ahora, para propósito del esposo, ella es la mamá, ¿verdad? Entonces sí existe ese lazo familiar para que el esposo tal vez califique para un perdón de presencia indocumentada. Y estamos hablando en casos de que hayan entrado de manera indocumentada y hayan acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. Son cosas que todo factores. Claro, dice aquí, sí, los dos entramos sin documentos, ya. Los dos. Right. Okay. Y es lo común que vemos nosotros, ¿verdad? Los casos comunes que vemos nosotros. En el caso de la señora Silvia, es muy probable que lo que tengamos que hacer o que el abogado que está llevando el caso tenga que hacer es primero ver si pueden legalizar al esposo
porque el esposo sí entonces tiene el nexus familiar requerido para solicitar un perdón a través de la mamá, el perdón de presencia indocumentada. Una vez que el esposo se hace residente, entonces Silvia pasa a tener el familiar calificativo, que sería ahora el esposo residente para el Sí, propósito del perdón. Eso es de ya. la manera que trabajaríamos el caso como estrategia. Le recomiendo a la señora Silvia que si no ha consultado todavía los casos de ella y de su esposo con un abogado de inmigración, que si desea puede llamarnos y concertar una cita al 678-303-0018. Correcto, muy bien. Tiene los factores presentes, no, nada más hay que colocarlos en el orden correcto, ¿no? Las Correcto. piezas. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta dice, yo estoy en espera de la respuesta para un permiso de viaje de Advance Parole, soy de Honduras. Mi pregunta es, tuve un leve accidente por lo cual tal vez me tengan que operar un tobillo. Si me llega el permiso, ¿por cuánto tiempo está válido o tengo que usarlo en determinado tiempo? O sea, what is the window? O sea, si él está esperando ya, él tiene TPS y está esperando lo del Advance Parole, pero se va a tener que operar posiblemente el tobillo. So, ¿cuánto tiempo le daría ese Advance Parole para viajar? Right. Eso varía dependiendo a veces del oficial que apruebe el caso. A veces hemos visto el advance parole válido por un periodo de un año, a veces 30 días, a veces 60 días. Eso es imposible decirle exactamente. Ahora sí tiene que viajar dentro del periodo de validez del advance parole y tiene que regresar antes de que se caduque el advance parole document. Si la persona en este caso tiene su operación, le llega el permiso de advance parole y caduca dentro del tiempo de recuperación, entonces tiene que volver a aplicar para un nuevo advance parole. Oh my gosh, y esperar otra vez. Así que hay que hacer el timing correcto, porque igual lo pidió, lo está esperando y puede ser que, imagínese que le llegue, digamos, la decisión del advance parole justo cuando está recién operado, no va a poder viajar, digamos. Sí, exacto. Yeah. Y el gobierno, una vez que lo adjudica, no va a considerar una extensión. Eso hay que volver a aplicar. Uh-huh. Ok, bueno, seguimos con las preguntas. Dice aquí, Brenda, una pregunta. Yo tengo a mi hermano que ha estado entrando con visa de turista desde el año 2009. Él tiene su pequeña compañía en México, viene cuando quiere. Pregunta es, él ya quisiera como arreglar papeles para quedarse ya donde vivimos, se está convirtiendo en una zona muy peligrosa. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer mi hermano? Obviamente yo soy indocumentado, no le puedo ayudar y nuestros padres ya no tienen planes de viajar en ningún momento. O sea, mexicano con visa de turista desde el 2009 tiene su compañía, pero ¿cómo le hace ese señor que dice, ya me cansé de ser turista, me quisiera quedar en Estados Unidos? Right. Y puede ser que a través de una visa de labor o una visa de emprendedor de negocios pueda hacer algo, pero ya no seríamos la firma adecuada para contestar esa pregunta, dado a que no trabajamos esos casos. Sería que la persona busque un abogado que se especialice en casos de negocio o visas laborales para poder conseguir una evaluación de las posibilidades. Sí, porque de lo contrario, si él está casado y su esposa tiene el mismo estatus de turista, pues al estar casados y al tener visa de turista ambos, no puede uno pedir al otro, tienen el mismo estatus, ¿no? Exacto. Muy bien. Ok, aquí dice, feliz año nuevo, abogada. Yo tengo a mi sobrino que tiene el DACA, se le va a vencer ahora en marzo, pero por la cuestión de poco trabajo no ha hecho nada para renovar. Si lo hace ahora, ¿todavía alcanzaría? Antes de que se venza, déjeme saber. Muchas gracias. Se le vence en marzo. Right. Que alcance o no alcance, eso es difícil decirle. Lo único que podemos hacer es darle aproximadamente los tiempos de procesamiento que está indicando el gobierno para las solicitudes de renovación del DACA. Y esto siempre es, sujeto a cambiar. No es algo que es exacto, es simplemente un aproximado. Y en estos momentos, más o menos dicen de 3 a 3 meses y medio es lo que el gobierno está mirando, es el tiempo de procesamiento para los jóvenes que están renovando su DACA. Definitivamente debe de hacerlo antes de que se venza, lo más antes posible debe de hacerlo, porque si ya se le vence en 2 meses y es probable que vaya a quedar sin el DACA por un periodo, va a tener un lapso, ¿verdad? Sí, lo que es el permiso de trabajo, y eso también trae un lapso a lo que es la licencia de conducir. Oh, wow, goodness. O sea que sí, digamos, no hay ninguna garantía que porque lo mande antes de marzo no va a tener, es muy difícil que tenga algo en sus manos que le ayude a extender cualquier estatus que tenga. Y lo único que tengo para guiarme, para decirle eso, es los tiempos de procesamiento del gobierno.
Claro. Oye, una cosa es lo que dice el website y otra cosa es la realidad. Dice, eso me imaginaba, pero entonces a una persona que se le vence su permiso de trabajo, aunque sea por unos meses, ¿lo pueden despedir de su trabajo? Yes. Yes, they can, sí. Claro. Uh-huh. No me atrevo yo a contestar lo que ya sé, pero es que dejo que hable la maestra, yo me desespero porque, pues sí, porque claro. uno dice, es obvio, sí, porque uno dice, pero estoy en proceso. Ahora, y nada más voy a agregarlo porque a lo mejor esta señora como una tía preocupada, y lo agrego nada más porque abogada es lógico. Digamos, ok, el muchacho manda ahorita, a lo mejor le piden, o a lo mejor le prestan el dinero, renueva el DACA, ¿verdad? Lo manda rápido antes de marzo, pero aunque quede con un lapso en su estatus, ¿qué es lo que podrían hacer para, al menos para la parte de la licencia? ¿Hay algo que les ayude a extender aunque sea la licencia o cómo es ese documento? No, o sea, la persona tiene que tener su trámite del DACA ya finiquitado. El DACA no es uno de estos procesos. Voy a mirar a ver porque si hay una lista de tipos de solicitudes que reciben, cuando reciben el recibo, reciben una extensión, pero dudo mucho que sea dentro del DACA sea uno de ellos. Voy a mirar y si puedo conseguir esa información en los próximos 8 minutos, se la voy a proporcionar. Claro que sí. Bueno, siguiente pregunta dice aquí, abogada, a mí me han dicho mis abogados que ya me prepare porque tengo salida para Juárez en cualquier momento, pero el problema es que ya se va a cumplir un año de eso, me lo están diciendo desde abril del año pasado. ¿Esto es normal o me están ocultando algo? Desde abril tienen de get ready. No, es normal porque ha sucedido esto de la pandemia y a lo mejor en abril del año pasado era cierto, pero después a medida que hay cierres del gobierno nuevo por a lo mejor nuevas cosas del COVID, o sea, ocasiona estos estragos en los casos que no puede el abogado controlar. O sea, esto se está viendo con frecuencia. Ahora mismo, por ejemplo, muchos de los casos ante los tribunales de inmigración están siendo continuados o puestos para otra fecha por lo mismo, porque ahora vuelve a subir, ¿verdad?, lo que son los casos del COVID. Si hay un disparo en lo que es las infecciones del COVID, entonces eso puede atrasar las administraciones gubernamentales en los casos. Claro que sí. Bueno, nos pregunta aquí por Facebook, Eva dice, Brenda, ¿cuándo pudiéramos ya meter papeles, mi esposo y yo, ya que nuestro hijo está en el Army, pero él cumple ahora los 21 en febrero? O sea, next month el hijo cumple 21, ya está en el Army y estos padres quieren saber cuándo meter papeles. Ok, primero que nada tenemos que saber si los padres entraron de manera indocumentada a Estados Unidos, entonces sería cuestión de averiguar si podemos conseguir un parole in place, si es que ya no lo tienen. Entonces, al conseguir el parole in place y ser otorgado el beneficio del parole in place, ya al cumplir el hijo 21 años de edad, podrían entonces hacer su trámite de ajuste de estatus siempre y cuando califiquen y no exista otro impedimento al caso. Y obviamente el parole in place es solamente para si entraron indocumentados los dos. Yes. Correct. Ok. Got it. Muchísimas gracias por la pregunta, Eva. Las últimas preguntitas. Dice por aquí, buenos días, abogada. Mi hermana me pidió en el 2011, somos de México. Al mandar la petición, sí nos llegó una carta como los 4 meses que había sido aprobada, pero entonces, ¿qué sigue desde entonces? Ya van a ser, bueno, ya son 11 años prácticamente. Y si son mexicanos, les falta un tiempito, ¿no? Sí. Dice, pero ¿cuál es el siguiente paso en el proceso? Perdón. Right. El siguiente paso, y siempre va a ser el paso, es siempre notificar al gobierno directamente a inmigración si se cambian de dirección, donde pueden notificarle referente a cualquier notificación que siga. En estos casos específicamente es muy importante eso porque son casos donde hay lista de espera bastante demorados y a veces las personas suelen cambiarse de dirección y entonces no saben qué está pasando con el caso porque a lo mejor no reciben esas notificaciones del gobierno. En el caso de esta señora que dice que la hermana le aplicó en el 2011, y es de México, todavía van en la fecha del 22 de abril del 99. Como puede ver, faltan como 12 años para que la hermana pueda tener algún paso a la legalización, a la residencia permanente a través de esa solicitud del hermano o de la hermana. Va a estar esperando todavía bastante tiempo porque del 99 al 2011 van muchos años. Tendríamos que ver si a lo mejor la persona tiene alguna otra vía a la legalización, otro familiar que la pueda pedir, o sea,
siempre tenemos que ver si hay otras oportunidades de legalizar el estatus más rápidamente, porque estas categorías F4 son bien demorados. Con respecto a la pregunta de los permisos de trabajo para los jóvenes soñadores, desafortunadamente no caen dentro de la lista de los permisos que reciben una extensión automática de 180 días. El joven que ahora está por vencerse el DACA en marzo debe hacer su trámite para renovar lo más antes posible, porque es muy probable que va a tener lapso, y lo que queremos evitar es que el lapso sea demasiado grande. Sí, es cierto. Ok. Siguiente pregunta viene de parte de Andrea. Dice, Brenda, por favor, para la abogada. Yo entré en enero del 2021 desde Venezuela, visa de turista, como la mayoría de mis paisanos. En mayo hice todo el trámite para el TPS. Estoy en espera. Quisiera saber si a quienes estamos esperando el TPS de Venezuela nos están otorgando permisos de viaje. Tengo a mi madre muy enferma. No sé cómo le voy a hacer, pero necesito saber para no dañar mi proceso de TPS. ¿Están permitiendo que uno regrese a Venezuela o no? Eso nos pregunta Andrea. Ok, el TPS permite un permiso de viaje, pero tiene que ser concedido el TPS. Si ella está todavía en espera de que le aprueben el TPS, no puede pedir un permiso de viaje. Oh, boy. Ok, una cosa no puede adelantarse a la otra, obviamente, ¿no? No. Ok, listo, pues hay que esperar. Ahora, si solicitó el TPS de Venezuela en mayo, o sea, todavía está demasiado prematuro, ¿no? El tiempo de espera es normal en este caso. Sí, van de 9 meses a 11 meses y medio de espera, y aproximadamente van en la fecha de febrero del 2021. Claro, ok, listo. Por acá la pregunta es, dice, ¿no han sabido nada acerca de quienes mandaron solicitudes nuevas del DACA que se quedaron en el limbo? Quisiera saber, mi hija está muy esperanzada con este proceso, o de plano ya están canceladas. No, están en limbo. Por el momento no hemos recibido noticias de que van a ser canceladas, simplemente hay litigio todavía que están tratando de resolver el gobierno, y dependiendo de cómo se resuelva ese litigio es si van a avanzar o no a adjudicación, o si van a ser regresadas las solicitudes. Ok, listo. Por aquí dice, personas que están fuera de Estados Unidos pero tienen residencia, no han podido viajar por la cuestión de pandemia. Mi abuelita está en México, es residente permanente, está por cumplirse 6 meses de su salida. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Podría entrar por carretera y se le vale? I guess she left en avión. Se fue en avión, tiene green card la señora. Si ella regresa por tierra igual, le cuenta como un regreso, Claro, ¿verdad? sí, claro. No tiene la persona que regresar del mismo método que usó para salir del país. O sea, el regreso al pasar ella por customs, por aduanas, y ser inspeccionada nuevamente como residente permanente, ya entonces es un regreso como residente permanente. Sería cuestión de verificar, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para viajar de regreso a Estados Unidos, cuál es el protocolo bajo los protocolos del COVID. Cierto. Todo eso. Va a necesitar una prueba de COVID. Ahora lo cambiaron, que tiene que estar hecha la prueba. Cuando llegas de otro país a los Estados Unidos, tengo entendido que lo ajustaron, tiene que ser la prueba dentro de las 24 horas antes de abordar, ¿verdad?, el vuelo ahora. Y aparte de eso, abogada, y nos ha tocado ver, y yo sé que está terminando el programa, pero por ejemplo, un caso como esto, es una persona de la tercera edad, tal vez, que dice, híjole, tengo mi residencia, ya me tengo que regresar para no perder mi estatus. Y para evitar algún problema, porque ya ve que hay gente que entra, abogada, y se les olvida sellarles. Hay algo que se sella, ¿qué es lo que le ponen? Es en el pasaporte de que ya regresó a los Estados Unidos, para que no se les pase pedir ese detalle. O sea, sí, el pasaporte debe de ser sellado también al salir de su país. Si es que sale por avión, ahí le sellan casi siempre el pasaporte de salida y la entrada. Y eso es bueno tenerlo también para si en un futuro, estoy hablando en términos generales, no necesariamente específico a este caso, la persona para querer hacerse ciudadano estadounidense, a veces se nos hace fácil, y a la persona igual saber los viajes que ha tenido fuera de Estados Unidos durante el periodo del estatuto, las entradas y salidas, cuánto tiempo estuvo afuera, para entonces calcular si tiene el tiempo requerido para poder hacer el trámite de la ciudadanía. Sí debe de pedir que le sellen el pasaporte de entrada. Qué bueno, abogada. Y le pedimos a las personas un par de preguntitas que las vamos a dejar para dentro de una semanita, primero Dios, pero agradeciendo como siempre la gente que está poniendo atención a estos programas, aprendiendo cada día de que sí puedes estar siempre confiando con fuentes de información correcta al momento, al día, prácticamente, con la abogada Bárbara Vázquez. Vázquez y Servi, 678-303-0018. Abogada, tremendo programa como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Brenda. Y quiero recordarles a todos los que nos escuchan con frecuencia aquí en esta programación de Pa'lante Mi Gente que tenemos ya 81 episodios de muchos temas relacionados a inmigración. Los pueden hallar donde ustedes acostumbran a escuchar sus podcasts. También, si se les hace fácil, a través de nuestra página de Facebook. Ahí aparecen todos nuestros podcasts, al igual que en nuestra página de web sitio de Vasquez and Servi. Pueden encontrar ahí todos los temas. A lo mejor hay un tema que usted está dudando si es elegible o no, puede buscar y ahí va a encontrar seguramente las respuestas. Si no, como siempre, le invitamos a que nos llamen al 678-303-0018 para concertar una cita. Muchas gracias, Brenda, y bueno, nos esperamos la próxima semana. Así es, muchas gracias, abogada. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vasquez and Servi. Hasta la próxima.